Muy buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Les extendemos una felicitación, un saludo muy afectuoso con motivo del Año Nuevo. Bendito Dios que nos permite seguir a todos juntos y pues tratar de seguir esforzándonos en cumplir la misión que Dios nos ha encomendado dentro de su iglesia. Pues vamos a dar inicio a nuestro primer programa del año y empezaremos a hablar en estos programas sobre el lugar que la Santísima Virgen tiene en el plan de Dios, en la Biblia, en la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre María, sobre el lugar que le ha designado Dios a ella para participar dentro del plan divino? Vamos a dar inicio entonces, pues, meditando en primer lugar la cita bíblica de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice así: Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En este versículo, en estos dos versículos, Pablo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, es importante que todos los hombres conozcamos la verdad de Dios, pero no lo que a mí me parece, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que Dios nos quiere decir. Y ese es un tema importante en relación a María, porque hay a veces hermanos que no aman a María, que no quieren a María, la atacan, dicen que ella no es nada, que es una mujer cualquiera, cosas muy feas sobre nuestra Madre Santísima. Pero es importante que vayamos a la Escritura y analizándola, leyéndola, descubramos la verdad que Dios nos transmite sobre el papel de María dentro de su plan salvífico, dentro de la historia de la salvación. Entonces, vamos pues a iniciar con estas meditaciones bíblicas para descubrir esa verdad sobre María y sobre el lugar que ella tiene asignado por Dios. Y pasamos a la cita bíblica de Juan 3:16, que es muy conocida, y donde nos hace referencia a el centro, la esencia de toda la Escritura, de todo el plan salvífico de Dios. Y en ese versículo que encontramos lo más importante que Dios quiere en nosotros, ahí vamos a descubrir la presencia de María. Ahí vamos a ver cómo María se encuentra cooperando y participando para que se realice ese plan. Dice así, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo es el más citado de la Biblia. Es el que más veces se cita por parte de todos los que profesamos el nombre de cristiano, todos los que estamos bautizados en nombre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El centro de la revelación cristiana, el centro de la salvación, el centro de la Sagrada Escritura es Jesucristo. Es su buena nueva, es el plan salvador de Dios Trino y Uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para salvarnos, para rescatarnos del poder de las tinieblas y darnos vida eterna. Pero para que Cristo se pudiera hacer hombre, para que Cristo pudiera venir al mundo y salvarnos, Dios escogió a una mujer, y esa mujer es María. Entonces vemos cómo la Santísima Virgen tiene un papel muy importante ligado al misterio de nuestra redención, ligado al misterio central de nuestra fe, al misterio central de toda la Biblia. Y es lo que
vamos a empezar a analizar ahorita de manera breve. Veremos las profecías que nos hablan de María, cómo ya estaba preanunciada, ya estaba profetizada la participación de esta mujer, que es María. En ese momento pues no se sabía quién era ella, no se sabía su nombre, pero Dios ya había anunciado que una mujer ayudaría para que llegara el Salvador y para la derrota de Satanás. Vamos a leer Génesis 3:15. Este fragmento, este versículo, nos narra el momento en el cual Adán y Eva acaban de pecar por tentación de la serpiente, por instigación de la serpiente. Y entonces viene Dios, voy a leer desde el versículo 14, y le dice a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Ahí viene el versículo 15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Hasta ahí, Génesis 3:15. Entonces, vemos cómo Dios está diciéndole a la serpiente, que simboliza a Satanás, representa a Satanás. De hecho, ese es el nombre, es uno de los nombres con que Satanás es conocido, la serpiente antigua. Le está profetizando que Dios mismo pondrá una enemistad entre él, entre Satanás y la mujer, y entre la descendencia de Satanás y la descendencia de esta mujer, que va a ser el Mesías. Otras traducciones dicen, por ejemplo, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Es lo mismo, se refiere a la descendencia de la mujer, o sea, a Jesucristo. Se refiere al linaje de la mujer, que es Cristo, el Mesías. Aquí no menciona el nombre de la mujer, solamente dice entre ti y la mujer. Pero obviamente esta mujer no es Eva, porque Eva ya había caído en pecado. Eva ya había caído en desobediencia, ya la había esclavizado mediante el pecado Satanás. Dios promete que va a venir una mujer. No sabemos o no se sabía en ese momento quién era la mujer hasta que nace el Mesías. En el momento en que nace el Mesías, se sabe que esa mujer de la cual nace el Salvador, pues es la mujer profetizada en Génesis 3:15, o sea, María de Nazaret, la madre del Señor. Y dice, ella, o sea, la descendencia de la mujer o el linaje de la mujer, te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Ahí está el misterio central de nuestra fe. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo a derrotar a Satanás, a pisar la cabeza de la serpiente, a acabar con él. Pero para hacerse hombre tenía que nacer de una mujer, y esa mujer que nos menciona Génesis 3:15 es María, en la cual Dios puso enemistad entre ella y la serpiente, o sea, que no tuvo ningún tipo de pecado, ni siquiera el pecado original, porque si hubiera tenido el pecado original, entonces hubiera sido esclava de Satanás igual que Eva, y Cristo hubiera nacido con pecado, y no podía eso ser. Cristo tenía que nacer de una mujer sin pecado para no heredar el pecado original. Y es por eso que Dios desde toda la eternidad dispone que sea así. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. O sea, Satanás jamás pudo manchar, esclavizar, seducir, hacer caer en ningún pecado, ni a María ni a Cristo, obviamente. Vemos entonces pues cómo María tenía una misión muy importante, y para eso Dios la preparó desde
la eternidad. Eso es lo que hoy en la iglesia llamamos, la iglesia lo proclamó un dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue concebida María sin la mancha de pecado original para que su Hijo pudiera nacer sin pecado y aplastar la cabeza de la serpiente. Esa es la primera cita bíblica del Antiguo Testamento que nos habla de María. La segunda cita bíblica es Isaías 7:14, donde dice así. Voy a leer desde el verso 13. Entonces Isaías dijo: Oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? Ahora empieza el verso 14. El Señor pues les dará una señal. Una virgen está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta ahí el verso 14. Entonces, Isaías da esta señal de que el Mesías nacerá de una virgen que está embarazada. Pero ¿cómo es que si es virgen, está embarazada? Precisamente esa es la señal milagrosa. ¿Por qué era necesario que hubiera esta señal? Miren, hermanos, antes de Jesús y después de Jesús hubo varios que se hicieron líderes del pueblo que trataron de ser como el Mesías que liberara al pueblo, porque desgraciadamente el pueblo de Israel había entendido mal el mesianismo de Cristo y esperaban un líder que los liberara políticamente de Roma o de los opresores que tuvieran. Y ellos esperaban a ese líder humano que los liberara de toda esclavitud y los llevara a ser el pueblo más poderoso. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. El Mesías nos iba a venir a liberar del pecado. Nos iba a venir a liberar de la esclavitud de Satanás. Ya fruto del pecado es la injusticia, la pobreza y todo lo demás, que eso es un proceso en el cual la sociedad tiene que ir acabando no solo con el pecado personal, sino con el pecado social, que es el que nos esclaviza y ocasiona todos los demás males. Pero en primer lugar llega Cristo a liberarnos del pecado y de todos los males y consecuencias que provienen de él, pero van a ser de una mujer virgen. Esa era la señal para reconocerlo, porque Dios sabía que muchos se iban a erigir y se siguen erigiendo en liberadores del pueblo de Israel, en llevarlos a una liberación humana, a una liberación de sus enemigos. Y no, la función del Mesías no era esa. Entonces, la señal para reconocer al verdadero Mesías era que iba a nacer de una virgen. O sea, siendo su madre virgen, iba a quedar embarazada. Y eso se cumple en la Santísima Virgen María, como podemos ver en Mateo 1:23 y en Lucas 1:31, y que vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, ya nos da una señal más Dios por medio del profeta Isaías de el verdadero Mesías y que nacerá de una madre virgen para que supiéramos reconocerlo. Y pasamos a una tercera profecía en Miqueas 5 del 1 al 2 y ahí nos dice dónde va a nacer y cuándo va a nacer. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Entonces aquí vemos cómo el profeta Miqueas, inspirado por Dios, nos aclara ya no solo que van a ser de una madre virgen, que el Mesías aplastará la cabeza de la serpiente, sino que nos dice hasta en dónde va a nacer, y va a ser en Belén Efrata.
Dice, aunque eres la más pequeña entre los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Ahí está anunciando dónde nacerá el Mesías. Y nos dice también en qué momento. Dice, por eso si Dios los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Utiliza aquí este texto de Miqueas 5 del 1 al 2, dos pronombres personales. Primero, en el verso 1 dice, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Aquel es un pronombre personal. Aquel está en nombre, en lugar del nombre de el Mesías, en lugar del nombre de Jesucristo. Y luego dice que Dios, si los abandona, será solo por un tiempo hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Y al decir aquella, es otro pronombre personal, está puesto en lugar de la madre del Mesías. Está en lugar de María. O sea que es lo mismo que le dijo en Génesis 3:15 a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, aquella, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, o sea, aquel. Ahí está profetizado que aquel nacerá, o sea, el Mesías, cuando aquella que va a ser su mamá llegue el momento en que dé a luz. Se nos está indicando que Dios tiene puesto ya un plan. Dios tiene puesto un momento. No es por casualidad que María dio a luz a Cristo, que Cristo nació en una época determinada y que pudo haber sido en otra. No. Era el momento en que ella debía dar a luz a su hijo. Era el momento en que Cristo debía nacer, aquel que había sido profetizado, que aplastaría la cabeza de la serpiente y que nacería de aquella mujer que tendría enemistad con la serpiente, lo mismo que él. Entonces vemos cómo la figura de María va íntimamente ligada al misterio redentor de Cristo, al plan salvador de Dios, a ese proyecto que la Santísima Trinidad hizo para salvarnos desde toda la eternidad, que consistía en que viniera el Salvador, que viniera el Hijo, que viniera el Verbo de Dios, se encarnara en María, naciera y viviera, predicara, sufriera, muriera y resucitara para salvarnos. En todo ese proceso estaba contemplada la participación activa y directa de la Santísima Virgen María. Por eso la Iglesia la llama cooperadora de la redención, porque ella ayudó o cooperó para que se realizara el plan salvador de Dios. Pues bien, hermanos, esas son las tres profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan de la Santísima Virgen María. Génesis 3:15, Isaías 7:14 y Miqueas 5 del 1 al 2. Vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento. Los evangelios que nos narran todo lo relativo al nacimiento e infancia de Jesús son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 del 18 al 24, nos narra cuando Jesús nace de una madre virgen. En el capítulo 2, versos del 1 al 12, nos narra la visita de los magos venidos de Oriente. En el verso del 13 al 18, la huida de Egipto, hacia Egipto, y luego en el verso del 19 al 23, cuando regresan de Egipto hacia Nazaret. Por su parte, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 del 26 al 38, inicia con la Anunciación. Luego del verso 39 al 45, la visita de María a su prima Santa Isabel. Luego, en los versos del 46 al 56, viene el cántico del Magnificat. Y en el capítulo 2 de Lucas, el verso del 1 al 21, se nos narra ya el nacimiento de Jesús en Belén. El verso del 22 al 40, la presentación del niño en el templo. Y luego del 41 al 52,
la primera iniciativa de Jesús, o sea, el pasaje de cuando Jesús es perdido y hallado en el templo. De tal manera que los dos evangelios que nos van a narrar el nacimiento e infancia de Jesús van a ser Mateo y Lucas, en sus capítulos 1 y 2, en ambos casos. Vamos entonces a iniciar cronológicamente hablando con el Evangelio de Lucas, que narra la Anunciación, que este hecho es el único evangelio que lo narra. Mateo parte del nacimiento de Jesús, no inicia con la Anunciación. Es Lucas del capítulo 1, del verso 26 al 38, donde narra la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después de esto la dejó el ángel. Hasta aquí de Lucas 1, del 26 al 38. Podemos ver aquí en el verso 27 de Lucas 1, dice que el ángel fue enviado a una joven virgen. Y con eso nos está indicando San Lucas que esa joven virgen es a la que se refería Isaías 7:14. O sea, ella era la mujer profetizada, esa virgen que sería madre del Mesías. Y aquí lo aclara muy bien: fue enviado a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. En la antigüedad, los padres acordaban el matrimonio de los hijos y hacían un contrato, un pacto, una alianza. Y ya estaban a partir de ese momento casados, estaban ya comprometidos, sería como lo equivalente al matrimonio civil que hoy tenemos. Ya era un contrato que no se podía romper y ya se habían declarado esposos, pero todavía no vivían juntos hasta que no se celebrara la boda. Y la boda pues llevaba un tiempo de preparación, como cualquier boda. Entre los judíos las bodas entre los pobres duraban una semana y entre los ricos duraban 2 semanas, o sea, según las posibilidades para hacer la fiesta. Por eso en las bodas de Cana había 6 tinajas de vino, las que Jesús convirtió, que llenaron en agua y Jesús las convirtió en vino. Había 6 tinajas y cada una era de 100 litros aproximadamente. O sea, porque el vino era lo que se servía así como si fuera hoy refresco. Y en lugar de agua bebían vino en las fiestas y en todo momento. Es muy común en esas culturas mediterráneas el uso del vino como bebida normal. Y pues imagínense, para una fiesta de una semana o de 2 semanas, pues cuántos litros de vino no se necesitarían. Y
la Santísima Virgen ya estaba comprometida, pero todavía no vivía con José, porque todavía no se realizaba la boda religiosa. Ya se había hecho, por decirlo así, la boda civil, pero no la boda religiosa. Entonces, en primer lugar, Lucas nos revela que María era virgen, era una joven virgen, indicándonos que en ella se cumplía la profecía de Isaías 7:14. Y en segundo lugar, revela el nombre de esa virgen. Dice, la virgen se llamaba María. En ese momento, toda la creación conoce la identidad de esa mujer prometida desde Génesis 3:15, esa mujer que todo el pueblo de Israel esperaba que llegara, esperaba que naciera, porque cuando ella llegara, cuando ella naciera, esta muchachita virgen, escogida por Dios, preparada por Dios, que traería una enemistad ya desde toda la eternidad, desde antes de ser concebida, una enemistad contra la serpiente, que es Satanás. Cuando ella llegara, el pueblo sabría que había llegado el momento de su liberación. El pueblo sabía que había llegado el momento de aplastar la cabeza del mal, de ser liberado. Desgraciadamente, muchos judíos esperaban una liberación material, una liberación política, esperaban un Mesías político que los liberara del poder de Roma. Sin embargo, lo habían mal entendido. El plan de Dios era liberarnos del pecado y obviamente de todas las consecuencias del pecado. Si quitas la causa, se pueden quitar las consecuencias o se quitan las consecuencias, pero eso depende de nosotros. Cristo ya nos liberó del pecado, acabó con el poder de Satanás. Satanás está derrotado, nuestros pecados fueron pagados. El problema es que tú y yo queremos seguir pecando. Ese es el pequeño problema, que los seres humanos queremos seguir pecando y Dios nos hizo libres. Y por eso el mundo está como está, por eso cosechamos cada día dolor, sufrimiento, muerte, cosas terribles que vemos, porque el hombre es el que quiere seguir pecando, pero Satanás está derrotado. Cristo lo derrotó con su cruz y su resurrección, y nuestros pecados están pagados, los pagó con su sangre en la cruz. No somos más esclavos de Satanás, somos hombres libres. Dios pagó por nosotros para que fuésemos libres. El problema es que, como decía, la humanidad quiere seguir pecando y pues por eso pasa lo que pasa. Y pues Dios nos invita y nos da su espíritu para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos y nos invita a vivir en santidad, a vivir esta vida nueva que a Él le costó la muerte en la cruz y que con cuya sangre fuimos redimidos. Nuestros pecados fueron pagados. Entonces, pues, Dios había dispuesto que una mujer fuera la madre del Mesías, que una mujer virgen fuera la que nos diera luz al Salvador, cuando llegara el momento que Él había dispuesto. No cualquier momento, sino el momento, la plenitud de los tiempos, el momento dispuesto por Él. Eso es lo que nos dice Miqueas 5:2, que Dios los volverá a visitar cuando dé a luz la que debe dar a luz. O sea, aquella mujer escogida y en el momento escogido por Dios. Y aquí, pero en el Antiguo Testamento no se sabía quién era esa mujer, pero el pueblo deseaba que esa mujer llegara. El pueblo ya tenía esa esperanza de que esta mujer traería al Salvador. Y llegó el momento. Llegó el momento. Lucas, que era un historiador nato, aunque él era médico, el evangelista San Lucas, pero él tenía cualidades de historiador, ubica el nacimiento de el nacimiento de Jesús en la historia y nos da datos muy concretos. En el capítulo 2, verso 1 dice: por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. O sea, da los datos
la fecha concreta y el lugar, los lugares, para que ubiquemos dónde nació el Señor, para que ubiquemos en qué momento nació el Señor. Acordémonos que en esa época los años no se enunciaban como ahora, en 1994, 1995, 1996, sino que siempre eran en relación a los emperadores, al primer año del emperador tal, segundo año del emperador tal, o un año antes de la muerte del emperador tal. O sea, era en base a la vida de los emperadores, de su reinado, de acontecimientos del imperio, que se numeraban los años. Ya hasta después es cuando nosotros en Occidente, la Iglesia va a dividir la historia en antes de Cristo, después de Cristo, y ya se podrán numerar los años de acuerdo al acontecimiento de Cristo. AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Pero el evangelista Lucas ahí ubica perfectamente el nacimiento de Cristo en lugar y en fecha. Ese era el tiempo elegido por Dios, y el nombre de esa virgen profetizada nos dice era María. El nombre María era un nombre común en Israel. María viene de Maryam con Y, Mariam o Maryam. Miriam o María es lo mismo. Uno de los significados o el significado más reconocido del nombre de María es Maryam con Y, Maryam o Miriam, que significaría la hija predilecta de Yahvé, de Yahvé, la hija predilecta de Yahvé, Mariam o Miriam. El nombre de María fue el nombre de la hermana de Moisés, la que en el capítulo 15 del Éxodo cantó y bailó con un pandero alabando a Dios por su liberación. El cántico de María del Magnificat es ese canto de liberación del Nuevo Testamento. El cántico de Miriam, la hermana de Moisés, o Mariam, hermana de Moisés, en Éxodo 15, es el cántico de liberación del Antiguo Testamento. El nuevo cántico de liberación es el Magnificat, que entona la Santísima Virgen, que ya había sido prefigurada por la hermana de Moisés, que canta en honor a Yahvé por su liberación, dándole gracias, alabándolo y glorificándolo. Entonces, Mariam o Miriam quiere decir la hija predilecta de Yahvé. Y había muchas Marías en época de Jesús, tanto que al pie de la cruz había 3 Marías. Se encontraban María, la Santísima Virgen María, María Magdalena y María, la esposa de Cleofás. Estaban las 3 Marías al pie de la cruz. Sin embargo, esta María es la Virgen profetizada, y por eso la aclara aquí el evangelista Lucas. Y nos dice, Lucas continuando, en el verso 28 dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Es muy importante, hermanos, recordar que en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a alguien, le cambiaba el nombre, porque en el nombre iba la misión. O ya desde antes que naciera, decía cómo le iban a poner de nombre, para que ya en su nombre llevara la misión. Como en el caso de Zacarías e Isabel, que tienen un hijo siendo ya ancianos, que va a ser Juan el Bautista, el ángel le dice que le pondrán por nombre Juan. Y todos le dicen: pero ¿por qué se le van a poner Juan si tú te llamas Zacarías y no hay Juan en tu familia? Y Zacarías, que había quedado mudo, en una tablilla escribe: Juan es su nombre. O sea, ese va a ser el nombre porque el ángel ya se lo había anunciado. Juan quiere decir el amado. Joan, el amado. Y aquí la Santísima Virgen, que su nombre era María, hija predilecta de Yahvé,
recibe un nuevo nombre del ángel. El ángel se le aparece y la saluda diciéndole: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso es el verso 28. Cuando tú quieres referirte a un nombre, gramaticalmente hablando, a una persona por su nombre, tienes que usar comas antes y después del nombre o del pronombre que se pone en su lugar. Por ejemplo, si yo digo: oye, mamá, prepárame unos huevos, por favor. Digo: oye, mamá, mamá, prepárame unos huevos, por favor. O sea, yo le estoy hablando a mi mamá. Entonces, cuando digo mamá, me estoy refiriendo con ese nombre a ella. Le estoy hablando a ella. No estoy hablando de la mamá. Por ejemplo, las mamás hacen huevos, las mamás limpian la casa, las mamás son muy buenas. No, ahí no le estoy hablando a una mamá, estoy hablando de las mamás. Eso en la gramática de algunas lenguas, como el griego y el latín, se llama el modo vocativo. El modo vocativo, con B chica, que viene de vocar, de llamar, es cuando tú llamas a una persona. O por ejemplo: oye, Juan, tráeme las pinzas, o pásame las pinzas. Oye, Juan, pásame las pinzas. ¿Cómo se escribe? Oye, Juan, pásame las pinzas. Porque le estoy hablando a Juan. No estoy hablando de Juan, diciendo: Juan pasa las pinzas, o Juan me ayuda en el taller, o Juan es muy trabajador. No, le estoy hablando a él. Entonces tengo que decir: oye, Juan, pásame las pinzas. Eso en la gramática griega y latina se llama modo vocativo. Y aquí precisamente el ángel utiliza una frase en modo vocativo para hablarle a María. Dice el verso 28: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. O sea, le está hablando a María, no está hablando de María, le está hablando a ella. Primero la saluda: alégrate, que en griego se dice jaire, alégrate, así como sería equivalente a decir salve, ave. Era un saludo que se hacía en la antigüedad. Ave es en latín, que se traduce por salve o Dios te salve, ese es en latín, pero en hebreo el saludo jaire era un saludo y bendición al mismo tiempo, y así es como se dirigía también Dios a su pueblo: alégrate. A su pueblo Israel luego le decía: alégrate, cuando le profetizaba bendiciones y cosas buenas al pueblo. Aquí saluda el ángel, así como los profetas saludaban al pueblo, como Dios saludaba al pueblo: jaire, alégrate, y le dice una frase llena de gracia. Y ahí le está cambiando el nombre. El ángel no le dice María, no dice Jaire María, dice Jaire, llena de gracia. Le cambia el nombre. A partir de ese momento, María va a tener un nuevo nombre. Y en el nombre va la misión. ¿Y cuál era la misión? Estar llena de gracia. Y llena de gracia, en griego se dice kecharitomene. En el texto de Lucas en griego dice Jaire kecharitomene o Kyrios meta su. O sea, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Kecharitomene es el nuevo nombre de María. Es el nombre que Dios le pone a María, así como a Abraham le cambió por Abraham, y así como a Sarai le cambió por Sara, y así como otros personajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, Dios les cambiaba el nombre. De la misma manera, a María Dios le dará un nombre nuevo: llena de gracia. En griego, kecharitomene. Jaire kecharitomene o Kyrios meta su.
salve o alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, el nombre siempre designaba la misión. Y la misión de María es estar llena de gracia, o sea, ser toda santa, ser toda santísima. ¿Por qué? Porque si no estaba llena de gracia, no podría cumplir la misión que Dios le dio en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan que le dijo? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y este te aplastará la cabeza. O sea, para que Cristo le pudiera aplastar la cabeza a la serpiente antigua o Satanás, se necesitaba solo una condición: que su madre, que aquella de la cual nacería, estuviera llena de gracia. Siempre hubiera estado llena de gracia y nunca tuviera ningún pecado, nunca le faltara la gracia. Esa era la principal misión de María, para poder engendrar a Cristo sin pecado y traernos al Salvador, cooperar de esa manera a nuestra salvación, a nuestra redención. Y por eso Dios la preservó del pecado, y al decirle el ángel llena de gracia, le está diciendo: es que tú no tuviste pecado, ni siquiera original, ni lo vas a tener. El ángel se lo está revelando. Tú, llena de gracia, tú, como le dicen los griegos ortodoxos, tú, la toda santa, la panaguía. Los ortodoxos dicen la panaguía, la toda santa. Nosotros le decimos la Santísima Virgen. Fíjense que en muchas de nuestras oraciones pedimos a través de la Santísima Virgen María, o cuando decimos la Santísima Virgen fue escogida por Dios, ya no decimos su nombre, porque la Santísima Virgen es el nombre nuevo que le dio Dios a María. La Santísima Virgen equivaldría a decir la toda santa, la toda pura, la llena de gracia, la Inmaculada. ¿Se entendió, hermanos? Ese es el nuevo nombre de María, y ahí está su misión, para que Cristo pudiera nacer y venir a salvarnos, venir a redimirnos. Y ya para terminar nuestra meditación por el día de hoy, le dice también el ángel: el Señor está contigo. O sea, el Señor, Dios está contigo. En el Antiguo Testamento, cuando en el Éxodo 25 Dios manda a construir el Arca de la Alianza, dice que va a ser de madera de acacia, una madera fina, recubierta de oro purísimo, de oro fino, y que irá recubierta de una tapa que se llama propiciatorio, y llevará 2 ángeles ahí. Y dentro de esa caja de madera, esa arca, irán las tablas de la ley, el báculo de Moisés y maná en el desierto, y ahí estará la presencia de Dios sobre el arca de la alianza. Y en el verso 22 del capítulo 25 del Éxodo dice: allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. En que también, hasta ahí el verso 22, que también así se le llama arca del testimonio o arca de la alianza. Testimonio porque, insisto, dentro llevaba las tablas de la ley, el báculo de Moisés y el maná del desierto. O sea, el testimonio, los signos de la salvación de Dios, de que Dios los había liberado, que Dios los guiaba, que Dios los alimentaba. Y los mandamientos, que eran las cláusulas del pacto o contrato o alianza que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, lo más santo, lo más sagrado era para el judío el arca de la alianza. Y ahí el arca iba dentro de la tienda del encuentro, y de ahí bajaba Dios en una nube y desde ahí le hablaba al pueblo. Por medio de Moisés entraba Moisés a la tienda del encuentro y ahí estaba el arca y ahí hablaba con Dios cara a cara. Por eso dice aquí el verso 22:
Allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los dos querubines puestos sobre el arca del testimonio. Y María precisamente es llamada el arca de la alianza, como luego también comentaremos en relación al texto de el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y el texto de la visitación de María a su prima Santa Isabel, donde Lucas nos explica cómo María es la verdadera arca de la alianza. Entonces, cuando el ángel le dice, el Señor está contigo, le está diciendo, tú eres la nueva arca de la alianza. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque estás llena de gracia. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque te ha escogido. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque a partir de este momento lo vas a llevar en tus entrañas. Y a partir de este momento Él va a hablar ya desde tu vientre a todos. Y lo vemos como en los siguientes versículos, cuando María visita a su prima Santa Isabel. Desde su vientre, Cristo, que ya va ahí en su vientre, bendice con el Espíritu Santo a Isabel y al niño que llevaba en sus entrañas, que era el futuro Juan el Bautista. O sea, Cristo empieza a actuar desde el vientre de María. Por eso el ángel le dice, el Señor está contigo. O sea, María pues lleva una vida de comunión con Dios, pero ahí le revela que ha sido escogida para ser la madre de Dios, que Dios la ha preparado, que no tiene pecado, que Dios está total y enteramente en todas y cada una de las células de su ser, de su cuerpo, de su alma, en cada rincón de su alma, de su mente. O sea, María es toda de Dios, está envuelta por Dios, está llena de Dios. Y da a Dios, y Dios va a actuar, a bendecir, a hablar desde ella, desde su interior, porque a Cristo ya lo lleva en su corazón, y de ella saldrá la palabra de Dios. Ella dará a luz al Verbo, lo va a parir, nos lo va a dar como hombre, como niño, como ser humano, al Verbo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y seguirá también actuando por medio de ella, como en las bodas de Caná, mediante su intercesión, que va y le dice, hijo, no tienen vino, y Cristo hace el milagro del vino. O como en Hechos 1 de los Apóstoles, verso 14, que está María orando el día de Pentecostés y pidiéndole a su amadísimo esposo, el Espíritu Santo, que se derrame sobre la iglesia, que se derrame sobre los apóstoles, que se derrame sobre los discípulos, sobre la iglesia naciente que está naciendo en ese momento. ¿Y que hace el Espíritu Santo? Viene y se derrama. O sea, María sigue teniendo una función activa, una función importante como intercesora ante su Hijo, para que Dios derrame todas las bendiciones, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo derramen su amor, su gracia, su bendición, todo sobre la iglesia, sobre todos nosotros que fuimos confiados a María al pie de la cruz como sus hijos. Entonces, cuando el ángel le dice a María, el Señor está contigo, le está revelando que ella es la nueva arca de la alianza y que desde ahí todos seremos bendecidos, que por medio de ella nos llegará la palabra de Dios, nos hablará Dios, nos dará su evangelio, nos dará a Cristo mismo, que es el Verbo, que es la palabra, que es el Logos del Padre. Y también, como María fue entregada como madre a todos nosotros, continúa desde entonces siendo un instrumento para que Dios hable. Y por eso cuando se aparece en México, en Guadalupe, hace casi 500 años, es una mujer virgen que viene embarazada y trae al verdadero Dios por quien se vive. ¿Y qué es lo que viene a hacer? A ayudar a la iglesia naciente en este continente a la evangelización, a la conversión de los indígenas, a la unión con los españoles, al perdón y reconciliación de ambos pueblos, y que pudieran hacer una nueva nación. Por eso María es la primera evangelizadora, es la primera discípula del Señor,
María vino a evangelizar el continente trayendo a su hijo en sus entrañas, como lo hizo cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Lo mismo hizo en América. Vino a traernos la salvación, al Salvador, a su Hijo, al Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio, y ayudar a la iglesia naciente en nuestro continente a realizar su obra. Todo porque ella portaba a Dios, como se lo dijo el ángel: el Señor está contigo, está sobre ti, está dentro de ti, y desde ti ejercerá su salvación. Desde ti hablará al pueblo. Tú nos darás al Verbo de Dios, tú nos darás al Evangelio viviente que es Cristo. Bien, hermanos, pues terminamos nuestra meditación de esta semana, y con el gusto de poder estar nuevamente unidos, y pues seguiremos hablando de todas las cosas tan hermosas que nos dice la palabra de Dios sobre María Santísima, que Dios nos la quiso dar como Madre nuestra y como intercesora, como modelo, como guía, para llevarnos hacia su Hijo Jesús, y como madre para guardarnos en su corazón inmaculado y ayudarnos a llegar a Cristo y hacer su voluntad. Como lo dijo en Juan 2:5, hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que Cristo nos dice, según la recomendación de María, para que podamos llegar un día todos felices a estar con Dios en el cielo y vivir en santidad este año, y que Dios, por medio de la intercesión de María Santísima y de San José, derrame todas sus bendiciones sobre todos nosotros y nuestras familias, sobre nuestro estado y nuestra patria, la iglesia y el mundo entero, en este año que estamos iniciando. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan muy buenas noches.